por diversas causas vamos a presentar una isquemia regional o una isquemia directa sobre alguna de las regiones como tal del corazón. Entonces, pues como pueden ver en el esquema, el corazón pues tiene una irrigación que la veremos ahorita en la parte de diagnóstico por el electro, veremos pues toda la parte anatómica de las arterias. Entonces, alguna de estas arterias se ve ocluida por diversas causas que veremos en la fisiopatología y de esta forma pues vamos a derivar una alteración como tal en las fibras del corazón, ya sea del subendocardio o el subepicardio, que pues me va a generar como tal unas complicaciones y pues ya la definición como tal de enfermedad, que en este caso pues van a ser los síndromes coronarios. Bueno, epidemiológicamente es una de las causas más importantes y más prevalentes en cuanto a muerte y en cuanto a factor de enfermedad. Se da principalmente en los varones y en varones principalmente mayores de 35 años. Bueno, entonces vamos a ver como tal la fisiopatología. Tenemos que describir la fisiopatología de un síndrome coronario como un cuadro súbito, es decir, que se va a clasificar como una enfermedad aguda. Entonces va a ser un cuadro súbito que me genera un desbalance entre el aporte de oxígeno que voy a generar a toda la región del corazón o de la oferta y demanda de oxígeno que voy a dar al corazón, que lo veremos más importante, muy relevante para explicar los diferentes tipos de infarto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una obstrucción de un vaso a partir de la fractura de una placa de ateroma o va a haber una oclusión parcial por la misma placa de ateroma, que posteriormente veremos cómo se configura esta placa y cómo genera posteriormente una oclusión mayor. Entonces, esta oclusión puede llegar a generar una inestabilidad eléctrica, pues como todos sabemos, la parte de gasto cardíaco, digamos que tiene mucho que ver también con el aporte sanguíneo. Entonces, en este caso, al no haber un aporte sanguíneo, puedo llegar a generar la inestabilidad eléctrica para compensar pues este déficit o esta isquemia que se está presentando. Esto pues lo veremos en el EKG, pues se puede ver como tal esta inestabilidad eléctrica. Por lo general, pues, algo que mencionaba uno de los artículos que revisé, es que estas placas principalmente se rompen o provocan esos eventos coronarios en células, perdón, en regiones del vaso donde hay pocas células musculares lisas. Tiene como una mayor prevalencia a nivel histológico, podríamos hablar que a nivel histológico estas células musculares lisas eh, van a estar en menor cantidad en estas zonas donde hay mayor riesgo de presentar estas placas. Entonces, acá vamos a hablar, este es un vaso sanguíneo normal, y en este caso ya vemos que hay una placa que está obstruyendo. En este caso podríamos hablar que aproximadamente es un 70% de la luz del vaso la que se está ocluyendo, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de un 70%, hablamos de una patología crónica. Quiere decir que posterior a alguna enfermedad metabólica, aumento del consumo de grasas y que por esta razón pues, se genera un acúmulo de colesterol, principalmente que este acúmulo sea entre la capa íntima y media, me va a generar como tal una oclusión parcial, ¿sí? A manera crónica. Entonces acá puedo hablar de angina estable. Quiere decir que al yo tener un flujo laminar, yo no afecto la placa y esta placa pues lo único que me va a generar son algunos síntomas que veremos más adelante por unos factores no tan graves como los que podríamos ver en el infarto. ¿Qué vemos en esta? Que ya tengo una alteración mayor al 70%. Cuando yo altero más del 70%, yo ya hablo de un síndrome coronario. El nombre de síndrome se recibe porque tiene varios síntomas asociados o hay varias cosas que me pueden llegar a predecir pues este síndrome. En este caso, pues esta oclusión me va a generar unos síntomas mayores a los que me estaba generando la angina estable y la voy a poder clasificar entre angina inestable y síndrome coronario sin elevación del ST. Vamos a ver que la diferencia entre los dos pues va a ser más un factor diagnóstico por los biomarcadores. Bueno, en este caso, en el caso anterior lo hablamos como tal una oclusión directa por una placa de ateroma, pero ¿qué es lo más prevalente para generar el infarto? Cuando yo tengo esa placa de ateroma y esta placa de ateroma se rompe. Normalmente las placas de ateroma están cubiertas por una capa fibrosa, ¿sí? Que tiene en el centro un núcleo necrótico. Este núcleo necrótico
al yo generar un flujo turbulento o alterar como tal todos los factores como tal de esta placa que la mantiene inestable, yo la puedo romper. Cuando se rompe esta placa, voy a empezar a generar o a desembocar una alteración inmunológica que me va a aumentar factores y células inmunológicas en la región. No basta, o sea, no basta con esto, sino que aumentan otros factores agregantes además que pueden llegar a generarme una obstrucción completa de este mismo vaso y ocasionarme ya el infarto agudo miocardio, que dentro de los síndromes coronarios se va a conocer como síndrome coronario con elevación del ST. Entonces, en conclusión, menor al 70% de oclusión, hablamos de una angina estable. Mayor al 70% ya hablamos de síndromes coronarios, que los veremos pues más adelante. Entonces, fisiopatológicamente, cuando yo genero esta oclusión, altero, pues dependiendo donde sea el vaso que se está afectando, voy a generar una alteración de esa fibra, ¿sí? Por ejemplo, si yo llego a alterar digamos, acá está este ejemplo que me muestra que esta es la arteria infartada. Entonces, pongamos el ejemplo que esta arteria infartada específicamente generaba irrigación para la región del miocardio, específicamente hacia los músculos papilares. Recordemos que los músculos papilares tienen una función importante en cuanto a la tensión que con las fibras tendinosas ejercen para la apertura y cierre de las válvulas. Por ende, si yo tengo un infarto en esta zona del músculo papilar, puedo generar una insuficiencia en esta válvula, ya sea del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, pues si es mitral, tricuspidia. Entonces, fisiopatológicamente hablamos de que tenemos un miocardio viable y un miocardio no viable. Entonces, ¿cómo describo un miocardio viable y uno no viable? El viable, pues como su nombre lo dice, es en aquel que yo puedo alterar contractibilidad, pero el miocardio sigue vivo, ¿cierto? ¿Qué pasa en el no viable? Que la obstrucción fue por tanto tiempo que yo ya tengo una zona de necrosis. Quiere decir que el infarto agudo de miocardio aún se categoriza o está ubicado dentro del miocardio viable. En cambio, cuando este infarto ya dura más de cierto tiempo, puedo llegar a generar una obstrucción completa de una duración suficiente sin flujo que me llegue a generar la necrosis. Por ende, el miocardio viable se divide en dos, el hibernado y el aturdido. El hibernado es una zona que no se ha necrosado todavía, pero que esta zona está sin oxígeno. ¿Qué pasa? Que el miocardio deja de contraerse para que la célula no necesite tanto aporte de oxígeno. Pero después de cierto tiempo, voy a generar una alteración de los biomarcadores efectivamente que me van a demostrar que esta zona ya está llegando a una necrosis e incluso del electrocardiograma viendo unas ondas Q patológicas que me muestran la zona de necrosis. El miocardio aturdido lo podemos categorizar como sin elevación del ST porque la arteria que se ocluye puede llegar a recanalizarse. Vamos a ver en esta diapositiva que dentro de los síndromes coronarios eh, se ubica la angina estable, como les venía diciendo. Esta angina pues es el síntoma, ¿no? Entonces, se genera el dolor de tipo anginoso. Este dolor va a durar menos de 10 minutos. ¿Y qué es lo importante? Que yo no voy a encontrar hallazgos ni en el electrocardiograma ni en los biomarcadores, ¿cierto? Esto es una isquemia transitoria, como les venía mencionando, pues la isquemia se da cuando tengo, bueno, o sea, tengo una zona de oclusión menor al 70%, ¿cierto? Esta zona menor al 70% de oclusión por una placa de ateroma, que es estable, quiere decir que no se ha roto, se puede desembocar síntomas por factores como el estrés, el ejercicio y algunas emociones que me alteran presión arterial, volumen y flujo. Como les venía mencionando, si yo tengo un flujo turbulento, este flujo turbulento puede llegar a desembocar o a desarrollar como tal toda la clínica de un síndrome coronario, que son los que veremos a continuación. Separé la angina estable, si pueden ver en el esquema, la angina estable no la incluyo dentro de los síndromes coronarios. Bueno, tenemos la angina inestable. La angina inestable ya va a durar más de 15 minutos y como les venía diciendo, vamos a diferenciarla del síndrome coronario sin elevación del ST por los biomarcadores. Entonces, la angina inestable, igual que el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, duran más de 15 minutos. En los dos puedo ver hallazgos electrocardiográficos, pero en la angina inestable yo tengo ausencia elevada de los biomarcadores como la troponina, que es la que se utiliza actualmente para llegar a generar como tal un correcto diagnóstico. La angina inestable, igual que el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, se va a dar en reposo. Esta sensación de angina va a ser más fuerte, que puede generar incluso sensación de muerte. Entonces,
A diferencia con el infarto de miocardio sin elevación del ST, yo ya veo una alteración de biomarcadores. ¿Cuándo se alteran estos biomarcadores? Cuando yo ya tengo una zona afectada. En este caso, la zona afectada va a ser la zona subepicárdica, es decir, la zona más externa del corazón. Quiere decir que ya estoy generando una lesión, pero esta lesión no está en la región endocárdica, que es la zona central como tal, pues, o bueno, no central, sino ya la zona más funcional del corazón. Entonces, la afección no va a ser tan grave como la de con elevación del ST, que sí me va a afectar el subendocardio. Bueno, ya más adelante veremos cómo distinguir el uno y el otro. Ya con solo el nombre vemos el principal factor. Entonces, voy a tener niveles elevados de biomarcadores, pero ¿qué va a pasar en el electrocardiograma? Que en uno, sin elevación del ST, como su nombre lo dice, el complejo QRS con relación a la T no va a tener elevación del ST. Por lo contrario, se puede dar incluso una depresión o un infradecibel del ST. El infarto agudo de miocardio, propiamente dicho, que es el que ya tiene elevación del ST, veremos un ST aumentado. Bueno, avanzamos. Bueno, hablamos de la angina estable, ya les mencioné prácticamente todo lo importante, que su porcentaje pues, de oclusión debe ser menor al 70%. En algunos casos se puede dar superior, pero hablamos de mayor al 75% como ya afección o síndrome coronario agudo como tal. La Sociedad Cardiovascular Canadiense nos da una clasificación para determinar en qué grado nos puede estar afectando la angina. Entonces, si la angina no limita la vida normal, lo dejamos como clase 1. Si la angina ya me afecta sin estar haciendo ninguna actividad, es decir, estoy en total reposo, yo ya puedo estar hablando acá de un clase 4. ¿Listo? Entonces, y así sucesivamente como lo ven en el esquema. Bueno, ¿cómo sería el tratamiento? El tratamiento tiene un tratamiento crónico y un tratamiento de fase aguda. La fase aguda, ¿qué es? La sintomatología que me da la angina estable. Entonces, en este caso hablamos de la nitroglicerina sublingual, que es de acción rápida, es un nitrato de acción rápida, que lo que va a hacer como efecto principal es una liberación de óxido nítrico que relaja la musculatura lisa vascular. Esto lo hace mediante la activación de una enzima que es la guanilil ciclasa citosólica, y de esta manera disminuye como tal todos los efectos que se están dando por la oclusión de esta placa, bueno. Y el tratamiento clónico como tal ya es más en vistas de las complicaciones que puede tener la angina estable, y ya se utiliza la aspirina. Bueno, si no nos sirve la nitroglicerina, tenemos otros fármacos como beta bloqueadores, antagonistas del calcio. Algo muy importante es que si hay intolerancia para los beta bloqueadores, sigo utilizando nitratos. Hay nitratos que son de acción prolongada que también nos pueden servir en este proceso de angina inestable, como el dinitrato o el mononitrato isosorbide, que puede ser muy importante como tal para dar un diagnóstico de esta angina estable. Bueno, la terapia combinada se da si el paciente no está generando mejoría de los síntomas. Si no tiene mejoría de los síntomas, recuerden que hay un tiempo, ventana como tal, para determinar si estoy hablando de una angina estable, es decir, una angiopatía crónica, o si estoy hablando de un síndrome crónico, de un síndrome agudo, perdón, dentro de los síndromes obstructivos como tal, que ya los estamos viendo. Entonces, la terapia combinada es doble, triple, o ya tengo que hablar como tal de revascularización. Si es doble, pues combinamos los tres que ya vimos, que son los nitratos, los beta bloqueadores o los antagonistas beta. Y si es triple, pues mezclamos los tres. Si no nos sirve ninguna de estas, pasamos ya a la revascularización, que veremos más adelante. Bueno, ya hablamos entonces de los síndromes coronarios. Como les venía mencionando, son síndromes agudos, sin diferentes a la angina estable. La angina estable es una enfermedad crónica como tal. Entonces, en este caso, pues ya estamos hablando de una alteración aguda que me está generando una zona de oclusión mayor al 75%. En algunos textos se habla también de una angina por oclusión mayor al 70%. Bueno, entonces hay un dicho que dice que el dolor por encima de la nariz o por debajo del ombligo rara vez es de origen cardíaco. Nosotros como bueno, en mi caso como estudiante y pues como área de la salud, tenemos que tener en cuenta que no debemos basarnos simplemente por una semiología básica o superficial. Tenemos que ir a profundidad para diferenciar cuáles son las causas coronarias de las no coronarias, y entre las coronarias cuáles son las causas coronarias isquémicas y cuáles son las no isquémicas. Acá les traje algunas importantes. Por ejemplo, las isquémicas pues son las que estamos viendo,
Y las no isquémicas importantes, la disección aórtica, aneurisma aórtico o la miocarditis, y pulmonares importantes como la embolia pulmonar, que pueden generarme síntomas similares que me pueden confundir a la hora de realizar el diagnóstico, pero de aquí que realicemos un buen o un correcto diagnóstico o que generemos como tal una correcta clasificación en cuanto a qué síndrome coronario está presentando y en qué periodo de tiempo lo está presentando. Entonces, para hablar de infarto tenemos que definirlo como muerte celular causada por una isquemia prolongada. En algunos textos se habla que cuando yo no tengo elevación del ST, puedo estar hablando de un infarto, pero se va a llamar infarto subepicárdico. El infarto subendocárdico ya me genera alteración del ST y es el infarto propiamente dicho, que tiene una clasificación, como les venía diciendo. Entonces, tengo el infarto miocárdico tipo 1, que principalmente pues me va a alterar, o bueno, se va a ver alterado por una placa aterotrombótica, que es la que mencioné como tal en la fisiopatología, ¿cierto? Tengo como tal uno de estos criterios que vemos acá abajo, que es el más importante diagnóstico de infarto agudo de miocardio, es la troponina, que son los biomarcadores que veremos más adelante. Si este biomarcador está por encima del percentil 99 y además pues presento cualquiera de estas condiciones como síntomas de isquemia miocárdica aguda, cambios en el electrocardiograma, veo ondas Q patológicas que ya me muestran zona de necrosis, evidencia de pérdida del miocardio viable, que también ya lo explicamos con anterioridad, o la identificación de un trombo coronario por angiografía, ya lo puedo clasificar como infarto miocárdico tipo 1, ¿cierto? Si es tipo 2, ¿qué va a pasar? Que en este caso la causa principal no va a ser aterotrombótica, sino va a ser un daño miocárdico isquémico por un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Por qué yo tengo un desajuste entre aporte y demanda de oxígeno? Por diversas enfermedades que me pueden, pues como su nombre lo dice, aumentar la demanda de oxígeno. ¿Y como cuáles? Por ejemplo, si tengo una zona, no sé, si tengo una zona de isquemia distal, ¿sí? A nivel pues del eje central, que me afecte como tal a nivel de pues la parte de la tensión y además de afectarme la tensión, también aumente el requerimiento de oxígeno hacia esa zona de isquemia distal, pues en este caso estoy generando un desajuste entre aporte y demanda de oxígeno. Esto quiere decir que le estoy pidiendo más oxígeno del que le puedo aportar. Entonces, en este caso, tengo que tener los valores de las troponinas por encima del percentil 99 y tengo que tener evidencia de una alteración o desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces, voy a tener síntomas de isquemia miocárdica aguda, cambios en el electrocardiograma nuevamente, alteración de la onda Q. En este caso son muy similares, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que en uno yo tengo enfermedad coronaria aterotrombótica y en el otro no la tengo. ¿Listo? Van a ser por otras causas. También tengo los criterios de infarto miocárdico de tipo 3. ¿Cuáles son estos criterios de infarto miocárdico tipo 3? Son en pacientes que sufren muerte cardíaca con síntomas compatibles a la isquemia miocárdica. También voy a tener alteración del electrocardiograma y en el electrocardiograma puedo ver eh, otras enfermedades asociadas como la fibrilación ventricular. Entonces, en este caso, estos pacientes pues tienen un factor de muerte mucho más alto que en el infarto de tipo 1 y el infarto de tipo 2, ¿cierto? Y tenemos el infarto de tipo 4, que me habla de criterios de daño miocárdico relacionado con procedimientos cardíacos. Entonces, lo vamos a subdividir en tres subtipos. Entonces, está el 4A, el 4B y el 4C. Entonces, en este caso lo asociamos a una intervención coronaria. Muchas veces se relaciona con intervención coronaria percutánea, que va a ser el A, ¿cierto? El B se relaciona con trombosis del stent y el C relacionado con reestenosis, o sea que voy a generar una estenosis en el lugar como tal. También se habla de un infarto de tipo 5, que es un infarto asociado a cirugía de derivación coronaria, que pues algunos autores mencionan que se podría incluir dentro de los criterios de daño miocárdico relacionado con procedimientos cardíacos. Entonces, si dejamos este último como criterios por procedimientos cardíacos, podríamos vincular el 4 y el 5, siendo el 4
por intervención coronaria percutánea y el 5 por alteración o asociación a cirugía de derivación coronaria. Bueno, entonces, para establecer el diagnóstico, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos el electrocardiograma, biomarcadores y otro que se llama SPECT. Hablemos rápido del SPECT. El SPECT se utiliza si yo con el electrocardiograma y con los biomarcadores no puedo llegar a un correcto diagnóstico. ¿Listo? Bueno, en el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Bueno, principalmente tenemos que diferenciar entre isquemia y lesión. Si yo tengo una zona de isquemia, quiere decir que el aporte sanguíneo no se está dando. Si yo ya tengo una lesión, quiere decir que la isquemia duró demasiado tiempo y ya me lesionó como tal esa región. Entonces, hablamos de isquemia y tenemos dos, la subendocárdica y la subepicárdica. Como ya les mencioné, subendocárdica, pues me va a dar unas muestras de afección diferente a las epicárdicas. Entonces, si es una isquemia subendocárdica, que voy a tener una onda T picuda y simétrica. Normalmente la onda T es asimétrica y no va a superar los 5 cuadritos como les escribí ahí en la imagen. Si es subepicárdica, por lo contrario, voy a tener una onda T negativa y profunda y simétrica. Bueno, entonces, y ahora hablamos de la lesión. Entonces, si tengo lesión subendocárdica, yo voy a tener una lesión, voy a tener un descenso del punto J. Entonces, nosotros tenemos dos puntos importantes cuando hablamos de el segmento QRS. Entonces, el punto I va a ser como tal la parte inicial del complejo QRS y el punto J es la región final, pues es join al final. O sea, pues significa join. Bueno, ¿qué va a pasar? Que voy a tener un desajuste entre la unión del punto I y el punto J. Es fácil determinarlo en el papel milimetrado porque pues los espacios pues son notables, por cuadritos podemos diferenciar si está en infradecibel o en supradecibel. Bueno, entonces tenemos dos diferentes, pues no vamos a profundizar en eso, y si tengo alteración subepicárdica, ya tengo es como tal un ascenso como tal del segmento ST, que es lo mismo que el descenso, pero hacia arriba. Entonces, va a haber una disociación entre el punto I y el punto J, como tal, que también pues tiene dos diferentes, uno horizontal y el otro convexo, y cuando se habla de depresión o infradecibel, hablamos de horizontal y con inclinación. Bueno, ahora hablamos de la localización rápidamente. Entonces, para hablar de localización, puse el triángulo de Einthoven como para poder explicarles un poquito las derivaciones, pues ya como tal todos comprendemos en dónde se ubican, ¿no? Entonces, tenemos unas bipolares, unas unipolares y unas precordiales que nos van a permitir como tal diferenciar la zona en la cual se está afectando el corazón. Como se pueden dar cuenta, yo ubiqué el corazón de esta forma para ubicar cuáles son las derivaciones que van a ver cada una de las caras del corazón, ¿cierto? En este caso, pues acá es donde vamos a hablar como tal ya de la vascularización o pues ya de la parte de irrigación sanguínea. La parte interna que dibujé, que son unos circulitos, lo que está con unos puntos verdes, pues va a ser el endocardio y lo amarillito pues va a ser el epicardio. Bueno, entonces acá hablamos de ya como tal las derivaciones. Entonces, yo les puse como tal las derivaciones en azul, les hice un círculo, bueno, un pseudocírculo azul, que me va a hablar de una alteración posterior, ¿cierto? Y hablo también de las anteriores, que va a ser, puede ser anteroseptal o anterolateral, ¿sí? Recordemos que las bipolares, pues en ese caso que son las que están más a la izquierda, 1, 2 y 3, y las monopolares, que son las ABR, ABL y ABF. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciarlo? Puede ser una manera de recordar. Las que son posteriores, es decir, las derivaciones bipolares y monopolares, solamente hay dos que se afectan cuando yo tengo una alteración, ya sea isquemia o lesión anterior, que son la derivación 1, D1 y ABL, ¿cierto? Y en cambio, las derivaciones precordiales, todas van a ser anteriores. Pero ahora yo cómo diferencio, las anteriores pueden ser anteroseptal o anterolateral. Si se habla de anteroseptal, yo puedo estar hablando de B1 hasta B4 y puedo incluir D1, ¿cierto? Si hablo de anterolaterales, ya tengo que estar hablando del pseudocírculo que está en anaranjado, que es B5, B6 y ABL, ¿cierto? Esto por la localización que les mostraba acá del triángulo de Einthoven, ¿cierto? Si se dan cuenta, cada una de las derivaciones mira una cara del corazón. Esta región de la cara que ve es específicamente lo que vamos a ver expresado o impreso como tal en el papel según la alteración. En este caso,
pues no puse un electro con derivaciones afectadas, sino quería solamente que vieran cuáles son las derivaciones como tal que vamos a tener alteradas. En este caso, ya podemos hablar como tal de toda la circulación o la irrigación cardíaca con pues este esquemita que puse. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, tenemos los vasos principales, ¿cierto? Que son pues los que van a llegar y van a salir directamente del corazón. Y tenemos ya como tal las coronarias que salen directamente de la aorta, ¿cierto? Estas coronarias pues salen de unos ostium o directamente como tal de la parte inicial como tal de la aorta. Es como si en esta región, acá hay dos válvulas pequeñas que se bifurcan. Entonces, esta va una para la izquierda y una para la derecha, ¿cierto? Entonces, esta primera que sale será, bueno, esta no se salieron, salieron juntas, bueno. La de la izquierda, tenemos que tener en cuenta que el corazón lo vamos a ver al revés, ¿no? Entonces, la izquierda es la primera que va saliendo y la derecha, pues la última que se completa, ¿cierto? Entonces, la izquierda se va a dividir en dos. O sea, entonces sale la coronaria izquierda y de la coronaria izquierda, si se dan cuenta, sale una rama. Esa primera rama se va a llamar descendente anterior, ¿cierto? Cuando yo altero la descendente anterior, yo voy a alterar la zona septal. Vean dónde está ubicada la primera ramita que sale de la izquierda. Es la mitad del corazón. Quiere decir que es la región septal. Entonces, acá hablamos de alteración de la descendente anterior y vamos a ver alteración de B1 o B2, ya sea lesión o isquemia, que es lo que vimos en esta parte, ¿cierto? Si tengo lesión, pues voy a tener subendocárdica, infradecibel, subepicárdica, supradecibel en esa derivación de la que les estoy hablando. Entonces, esta sería la descendente anterior. Posteriormente, tengo las perforantes, ¿cierto? Las perforantes me van a alterar la zona anterior como tal del corazón. Entonces, cuando altero las perforantes, altero B3 y B4, ¿cierto? Si altero B5 y B6, que están en naranja, quiere decir que altero la región anterolateral, que según el triángulo de Intoven que les estaba mostrando, ahí se ve. Si ven dónde está B5 y B6, es la región de la parte de enfrente del corazón, pero lateral, ¿cierto? En este caso voy a alterar B5, B6 y ABL. No se les olviden las monopolares y las bipolares que también pues tienen como tal una alteración frecuente. Bueno, ahora hablamos de las posteriores. Entonces, cuando yo altero posterior, altero D2, D3 y AF en la zona inferior, ¿cierto? Entonces, va a ser la zona inferior del corazón y además una parte de la zona posterior, porque hay que recordar que en la zona posterior hay una anastomosis entre la coronaria izquierda y la coronaria derecha. De la coronaria izquierda pues sale la circunfleja, que esta circunfleja pues se va como tal por toda la unión auriculoventricular posterior y pues esto generalmente digamos que comparten irrigación, ¿cierto? Entonces acá estamos hablando de qué irrigación tiene cada zona. Entonces la región anterior se la vamos a dejar prácticamente toda a las derivaciones precordiales y principalmente a la arteria coronaria izquierda, ¿cierto? Y a sus ramas, la descendente anterior y parte de la circunfleja. Quiere decir que me puede alterar la región posterior por compromiso de la circunfleja. Cuando ya altero la circunfleja también, o altero directamente la coronaria izquierda, que puede llegar también a alterar directamente la circunfleja, puedo hablar de infartos extensos. En este caso, pues voy a hablar, esta es la parte como sencilla, entonces si se altera esta coronaria izquierda, tengo estas derivaciones afectadas, como les venía mencionando. Si altero la derecha, pues ya hablaría de la región posterior o inferior del corazón. Entonces, coronaria izquierda, región anterior, septal y lateral, y una partecita de la posterior. Si altero la derecha, toda la región posterior y la región inferior. ¿Listo? Posterior inferior. Sería pues es una parte superficial de electro, que es un tema muy extenso que no nos da por tiempo. Bueno, ya hablamos de la evolución, entonces, pues ya yo les venía explicando, entonces esta sería la evolución según todo lo que les expliqué, desde la angina estable hasta la zona de necrosis después del infarto. Las enzimas muy importantes, bueno, antes se utilizaban estas dos, la mioglobina y la CPK, ya no son útiles. Ahora utilizamos las troponinas que tienen un pico a las 4 y a las 6 horas. La principal para utilizar y diagnosticar infarto agudo de miocardio va a ser la troponina I, ¿cierto? Esta se reduce al día 15. Entonces, por ende,
yo debo tener en cuenta la ventana a la cual yo debo hacer o debo tomar como tal este biomarcador. Ahorita les voy a mostrar como tal todas las ventanas o en qué momento se debe cumplir cada uno de los criterios de tratamiento y de diagnóstico. Entonces, para yo poder diagnosticar, yo ya les había mencionado, para diagnosticar infarto agudo de miocardio, el percentil debe superar el percentil 99, perdón. Bueno, entonces, las troponinas, bueno, entonces de esta forma, pues es un algoritmo que me permite un correcto diagnóstico. Entonces, si tengo un ascenso o descenso de las troponinas o si la troponina está estable. Si la troponina está estable, quiere decir que es un daño miocárdico crónico, que es la angina estable que ya habíamos hablado. Si tengo un ascenso o descenso, quiere decir que puedo tener isquemia aguda o no tener isquemia aguda, ¿cierto? Entonces, si tengo la isquemia aguda, que es lo más importante, es que tengo un infarto agudo de miocardio. Entonces tengo que mirar si es por una arteriosclerosis o si es por un desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, que es lo que ya habíamos hablado. Dentro de los ejemplos de aporte y demanda de oxígeno, pues nos ponen la hipertensión grave, taquiarritmias sostenidas. Bueno, ahora hablamos del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Este también ya lo describimos. Se puede catalogar como similar a la angina inestable. La diferencia es que va a tener el biomarcador de la troponina aumentado, ¿cierto? Entonces, tengo el dolor anginoso y además tengo alteración del electrocardiograma con un ST o descendido, ¿cierto? Pues el ST va a estar descendido o puedo tener una alteración en la T cuando yo pues, presento la isquemia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la clínica? Pues ya hablamos de un torácico anginoso. Listo. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Entonces, pues lo primero es que debo basarme en las definiciones pues, que me da la guía eh, para poder, pues como tal, describir cuando yo tengo un infarto sin elevación o con elevación. Entonces, el diagnóstico para yo decir efectivamente es un infarto sin elevación del ST es que tengo clínica miocárdica, tengo cambios electrocardiográficos, pero no tengo en el cambio electrocardiográfico un aumento del ST. Dice que el protocolo de 0 a 3 horas, si la troponina de alta densidad está disponible, pues activamos el esquema o el algoritmo que les mencioné con anterioridad. No se utiliza el uso rutinario de los otros biomarcadores que les venía mencionando. En este caso, pues puedo confirmar con un angiotac coronario para describir si realmente hay una placa, de qué tamaño pues está dando la oclusión, y esta pues sería la angiografía invasiva. Listo. Bueno, entonces en este caso pues se puede incluir dentro de los criterios diagnósticos el ecocardiograma, angiotac y péptidos natriuréticos, pero lo primero que voy a solicitar siempre que que un paciente llegue con una sospecha de un infarto miocardio sin elevación del ST es electrocardiograma, enzimas que pues va a pedir las troponinas y pues me dirijo directamente a empezar el tratamiento, que es de lo que vamos a hablar a continuación, después de la escala de Grace. Que la escala de Grace me permite definir el riesgo que tiene el paciente de muerte. Entonces, está la edad, la frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, creatinina, y algo muy importante es que mencionan la escala de Killip, que es esta escala que me permite dar la gravedad de la sintomatología con la que llega el paciente directamente. Entonces, si el paciente llega sin una insuficiencia, sería 1. La 2 con insuficiencia moderada, la 3 con insuficiencia cardíaca grave y la 4 cuando yo tengo insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. ¿Cómo interpreto el riesgo? Pues acá está la tabla como tal de interpretación, que la veremos más adelante. Bueno, en este caso, ¿para qué me sirve esto? Para una parte del tratamiento. Entonces yo miro si él tiene muy alto riesgo o si tiene un alto riesgo después del primer contacto médico del diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Si tiene un alto riesgo, que tiene todos estos criterios que ven acá en esta imagen, que pues después pues en el video los pueden mirar para no quedarme ahí, voy a hacer una estrategia invasiva inmediata en menos de 2 horas. Quiere decir que esta va a ser la ventana de este tratamiento. En menos de 2 horas, si él cumple estos criterios de muy alto riesgo, yo debo empezar una estrategia invasiva inmediata. Si por lo contrario el criterio es alto, yo debo generar una estrategia invasiva temprana, pero me da más tiempo, me da un lapso de 24 horas. Si por lo contrario el riesgo es bajo, yo puedo elegir si le hago o no la terapia invasiva, que pues ya sería la reperfusión como tal del vaso afectado, ¿cierto? Que es lo que les venía explicando. Entonces, la base del tratamiento es la siguiente. Entonces, base del tratamiento, pues va a ser antiisquémico, antiagregante plaquetario, trombolíticos,
anticoagulante y la intervención, que ya después lo final. Entonces, ya les había explicado cómo hacer la fase de acción aguda, es decir, para yo modificar todos los síntomas, yo ya se los expliqué, y cómo se daría esta terapia combinada. Hay que recordar esta terapia combinada para saber yo cómo voy a dejar al paciente manejado después de que llega. Entonces, cuando el paciente me llega, de una vez me llega al servicio de urgencias por presentar un infarto agudo sin elevación del ST, yo empiezo a pensar en el tratamiento de fase aguda, ¿cierto? Que es pues, lo que habíamos hablado, nitroglicerina, beta-bloqueadores y antagonistas del calcio, que ya explicamos más o menos su función. Acá hablamos rápidamente entonces de los otros que puse en el esquema como tal de tratamiento, que se incluyen los inhibidores como tal de los receptores P2, Y12. Si voy a generar una invasiva temprana, pues no los puedo utilizar. Tengo que tener en cuenta cada una de las prevenciones que me indica la guía, ¿cierto? Que es la guía pues ya modificada del doctor Mendoza, que me permite a mí describir cuál de los medicamentos antiplaquetarios es el que me sirve para yo realizar como tal el factor antiplaquetario, ¿no? Porque recuerden toda la fisiopatología de cómo se forma y se aumenta el factor agregante plaquetario. Entonces, se recomienda mucho utilizar la aspirina sumada de un inhibidor potente de este receptor que les venía mencionando. La guía a mí la guía sugiere la utilización del prasugrel sobre todos los inhibidores receptores de la P2Y12, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que yo debo mirar las condiciones del paciente. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, yo no le voy a dar prasugrel, ¿cierto? Aunque tiene una excelente acción antiplaquetaria, su acción es tan potente que puede llegar a generarme riesgo de sangrado. Entonces, si un paciente tiene alto riesgo de sangrado, no le voy a dar prasugrel, le voy a dar clopidogrel, ¿listo? Entonces, el prasugrel está superior a todos, pero si esa persona tiene riesgo de sangrado, voy a pasar de prasugrel a copidogrel, ¿listo? Listo, ahora hablamos de los anticoagulantes, que acá puse como tal un semáforo como tal de utilización, siendo que el que vamos a utilizar de manera urgente, es decir, cuando me llega el paciente por urgencias, es la vivalirudina, y lo que voy a utilizar de manera crónica es la heparina no fraccionada. No sé si están pasando las diapositivas. Bueno, entonces, dado el caso que yo utilice la heparina no fraccionada, quiere decir que yo lo voy a utilizar de manera crónica. Y, esperen un segundito, que creo que no se está viendo. Sí, se está viendo. ¿Sí se está viendo la parte de Sí, anticoagulante? sí. Sí, y pasando también. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, los anticoagulantes que les venía mencionando, entonces se recomienda de acción urgente la vivalirudina y de acción crónica o conservadora la heparina no fraccionada. Listo. Y los trombolíticos, acá es donde hablamos de la unión sumada de un fármaco y el otro. En este caso, pues me unen la aspirina. La principal unión de la aspirina, pues la puedo usar con el clopidogrel, que es la terapia combinada. Y ya pues empiezo a ver si el paciente mejora. Si no mejora, recuerden que puedo utilizar hasta una terapia triple. En este caso también lo puedo asociar a enoxaparina o a vivuliridina, pues en los casos que ya sea, pues en el caso agudo, ¿no? Entonces, ya el tratamiento invasivo es como tal ya no por medio de medicamentos, sino ya, digamos, directamente sobre la agresión que se está generando sobre el vaso o la zona isquémica, ¿cierto? Entonces, yo tengo una estrategia invasiva temprano dentro de las primeras 24 horas con el paciente, pues, agudo de miocardio, que ya lo vimos anteriormente. Dependiendo si es muy alto riesgo, lo hago en 2 horas. Si es de alto riesgo, lo puedo hacer hasta 24 horas. Entonces, yo tengo que tener los siguientes criterios para como tal realizar este tratamiento, como cambios dinámicos en el ST o de la onda T, elevación transitoria de este segmento ST y un Grace mayor a 140. Y pues esto es una recomendación clase 1, quiere decir que pues tiene una alta, pues, es como lo que yo realmente pues debo hacer, ¿no? En este caso, recomendación clase 1. Bueno, entonces, existen 2 tipos principales en los que vamos a utilizar, que es la revascularización percutánea y la revascularización miocárdica quirúrgica, ¿cierto? Entonces, hay varios estudios que se han hecho como tal para yo describir cuál
pues de los dos es mucho más útil, ¿cierto? Que es el BEST, el Pre-Combat y el Syntax, en el cual comparan como tal la acción o sea, la acción percutánea con la acción quirúrgica, ¿cierto? Entonces, en estos, pues, si pueden buscar, yo tengo en las referencias, tengo cada uno de ellos, pero pues en ellos pues comparan eso, utilizar pues el cateterismo con la revascularización miocárdica quirúrgica, en la cual pues siempre que sea necesario pues, individualizar al paciente para identificar si tiene riesgo utilizando una o utilizando la otra. Bueno, y el tratamiento a largo plazo, pues que ya son las estatinas, que son hipolipemiantes, inhibidores de la convertidora de angiotensina, que pues estas se utilizan en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, beta bloqueadores, antagonistas de receptores mineralocorticoides e inhibidores de la bomba de protones para reducir pues, riesgos de sangrado gástrico. Bueno, y pues bueno, acá un síndrome importante, el síndrome de Minoca, que es cuando yo tengo una alteración como tal o un infarto agudo de miocardio por, por algo no obstructivo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo nada obstructivo y el paciente pues tiene criterios de infarto agudo de miocardio, pero yo por la angiografía no observo como tal una obstrucción, ya puedo estar pensando en un síndrome de Minoca que no me da una causa específica o una manifestación de presentación aguda. Bueno, ahora hablamos con elevación del ST. La diferencia, pues ya la hablamos que en el electrocardiograma voy a tener un ST aumentado y la gran diferencia y su definición es que la oclusión va a ser total. Entonces, en el infarto agudo con elevación del ST tengo oclusión total de ese vaso sanguíneo, ¿cierto? Quiere decir que el riesgo de necrosis es muchísimo, pues es inmediato, mejor dicho, ¿sí? Entonces el dolor se va a basar en un dolor persistente de más de 20 minutos, voy a tener signos en el electrocardiograma de alteración y otros indicios importantes. Además, que me va a dar unas troponinas por encima también del percentil 99. Listo, entonces acá pues vemos el electrocardiograma, cómo se daría el diagnóstico. Pues vemos la elevación del segmento ST, ¿cierto? Bueno, entonces pues acá cuando se habla de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues tenemos que pensar si dentro del electrocardiograma yo puedo observar un bloqueo de rama. Cuando tengo un bloqueo de rama izquierda, el tratamiento puede ser muy similar al que le doy a un paciente con infarto agudo de miocardio sin, pues normal, con elevación del ST. Si yo veo un bloqueo de rama derecha, ya tengo que pensar que el pronóstico es muchísimo más grave. Bueno, en este caso tenemos otra escala diferente a la anterior que vimos, la Killip y la Grace. Acá tenemos la escala TIMI para riesgo, que también pues me da un puntaje como tal de riesgo pues en un intervalo de confianza del 95%. Quiere decir que es supremamente útil para describir como tal las complicaciones en el paciente. Y el tratamiento, bueno, en este caso el tratamiento, pues la base va a ser la misma. Entonces la acción inicial es monitorizar el electrocardiograma de manera urgente. Se da oxígeno, solo si existe disnea, quiere decir que tenga una saturación de oxígeno por debajo del 90%, que no sé si lo puse por acá. Y bueno, tengo que tener un control de la presión arterial, la perfusión periférica, controlar también el ritmo cardíaco y utilizar antiagregantes en algunos casos. Y posterior a esto, de hacer el tratamiento ya inicial, voy al tratamiento de reperfusión. Cuando hablo del tratamiento de reperfusión, yo ya empiezo a hablar de lo que hablamos ahorita, el versus que hicimos de intervención percutánea con la acción quirúrgica. Entonces, yo empiezo a hablar, en este caso, de la revascularización cuando el paciente tiene riesgo de reoclusión en alguno de los síndromes anteriores o cuando yo ya presenté infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque en el infarto agudo de miocardio yo ya tengo una oclusión como tal de toda la luz del vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, acá nos dan una definición de algunos términos para este tratamiento de reperfusión que dice que entonces, al momento de realizar la primera evolución del paciente, lo primero que va a hacer es lo que ya les dije, electrocardiograma y tomar las troponinas. Posteriormente, voy a dar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST y pues esto lo hago interpretando tanto los biomarcadores como el electrocardiograma. ¿Y qué voy a hacer? Que voy a generar una intervención percutánea primaria. Entonces, en este caso, esta técnica de reperfusión la podemos llamar como puerta balón. ¿Qué es puerta de balón? Es el momento en el primer contacto que tiene el
que tiene este tratamiento percutáneo hasta el momento en el que se dilata el balón, ¿cierto? Entonces, cuando pues yo hago el cateterismo, desde el primer momento que tengo el contacto con el lugar de oclusión hasta el momento en que se dilata completamente el balón. Este se va a llamar el tiempo puerta del balón, ¿listo? Se va a diferenciar si lo debo hacer a las 2 horas o tengo hasta 24 horas para hacerlo, dependiendo de las complicaciones del paciente. Bueno, también tenemos la intervención coronaria percutánea de rescate, que es emergente y se realiza lo antes posible en caso de fracaso del tratamiento fibrinolítico, que ya también lo hemos venido hablando al transcurso como tal de toda la charla, y la estrategia farmacoinvasiva que combina la fibrinólisis con la intervención coronaria percutánea de rescate. En los casos de que la estrategia de intervención percutánea precoz y primaria no sirviera y que tampoco el tratamiento farmacológico que le di de inicio funcione correctamente. Bueno, entonces, pues esto ya lo hemos hablado, entonces acá pues hablamos de ya como tal el transcurso, los aspectos del procedimiento que se deben tener en cuenta en la intervención coronaria percutánea, entonces la vía de acceso, el implante del stent e intervenciones percutáneas primarias, la aspiración del trombo, revascularización coronaria multivaso y el balón de contrapulsación intraórtica. Entonces, pues el periprocesamiento, el procedimiento que debo tener, pues es la inhibición plaquetaria, que ya vimos como tal, ese grupo cómo funciona, y la anticoagulación. Además, debo generar o dar tratamientos para reducir el tamaño del infarto y la obstrucción microvascular que se está presentando. Entonces, también puedo usar la fibrinólisis prehospitalaria, que va a ser la coronariografía de intervencionalismo coronario percutáneo primario después de una fibrinólisis, que pues esto se utiliza antes de realizar como tal la estrategia farmacológica invasiva. Bueno, esto pues es lo mismo que hemos venido hablando, que es lo que vamos a hacer durante la hospitalización y el alta. Durante la hospitalización pues es el tratamiento antiagregante, anticoagulante y coadyuvante. Entonces tengo que tener en cuenta los riesgos de la fibrinólisis y cuáles son las contraindicaciones de utilizar un fibrinolítico o el otro, que pues ya también hemos mencionado algunos en el transcurso de la presentación. Bueno, el tratamiento pues va a manejarse el mismo esquema cuando se hace de manera aguda, también a manera hospitalaria y poshospitalaria cuando ya se hace el tratamiento crónico. ¿Listo? Entonces acá pues evalúo el riesgo, entonces cuando utilizo el tratamiento a largo plazo, entonces también tengo que tener en cuenta las intervenciones en el estilo de vida y control de factores de riesgo, porque pues, son los factores principales causales del infarto, ¿no? Y el tratamiento antitrombótico que le voy a dejar el ácido acetil salicílico después de la hospitalización por un tiempo, y se puede dejar un antiagregante plaquetario pues combinado dependiendo del riesgo de sangrado del paciente. Si tiene muy alto riesgo de sangrado, normalmente se deja 1 año. Si tiene alto riesgo, se dejan 6 meses. Si tiene muy alto riesgo, a veces se reduce a 3 meses para no generar como tal sangrados en el paciente. Bueno, a largo plazo, pues son los mismos que mencionamos anteriormente, como tal para reducir la formación de la placa y algunos factores causales de las complicaciones. Esto es lo que les venía mencionando, que ya es lo último, que es los objetivos del tiempo en el cual pues, vamos a hacer cada una de las cosas. Menor a 10 minutos debo realizar el primer electrocardiograma para llegar al diagnóstico. Tengo 120 minutos, es decir, 2 horas, para realizar la intervención percutánea primaria, dependiendo del grado de riesgo que tenga el paciente o fibrinólisis. Tengo menos de 60 minutos para la demora del diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST. Tengo menos de 90 minutos para la máxima demora, o sea, lo máximo que yo me puedo demorar para llegar al diagnóstico es un infarto, es 90 minutos y en un paciente trasladado, ¿cierto? Si el paciente llegó, lo que tengo que, en menos de 60 minutos lo tengo que diagnosticar. Si llega remitido, tengo hasta 90 minutos para llegar con el diagnóstico, incluyendo el transcurso, ¿no? Tengo 10 minutos para la administración del bolo de infusión, del bolo o infusión de fibrinólisis en el paciente para que pueda cumplir pues, los plazos indicados para la intervención percutánea primaria. Y tengo de 60 a 90 minutos para la máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la evaluación de su efecto. Entonces yo voy evaluando el efecto, si ha mejorado como tal la oclusión o si se ha empeorado o si sigue igual. Bueno,
y tengo de 2 a 24 horas para la máxima demora para fibrinólisis hasta la angiografía. Entonces, esto pues dependiendo de todos los factores de riesgo que fuimos mencionando en el transcurso de la exposición. Bueno, eso es todo, qué pena me extendí un poquito, traté de hacerlo lo más rápido posible, pero pues era un tema bastante extenso que, pues, que quería que conocieran desde la parte desde los síndromes y cómo pues se llega a su diagnóstico desde de manera crónica y cómo puede evolucionar a manera aguda. Básicamente esos fueron los tratamientos que menciona la guía europea y una guía y la guía actualizada. Bueno, pues estas son las referencias que pues les quedan a todos para que puedan profundizar en cada una de los tratamientos que se mencionaron con anterioridad.